Quiero hacerle una pregunta. ¿Conoce a usted una persona que es humilde en la iglesia o en su barrio o en su círculo de amigos? ¿Cómo la describiría? ¿Qué tiene esta persona? ¿Cómo es esta persona? Para que podamos llegar a la conclusión de que es una persona humilde. ¿Qué hace? ¿Qué piensa? ¿Cómo se comporta? ¿Cuál es su actitud frente a la vida o a los demás? Bueno, en el libro de los Filipenses, en el capítulo 2, vamos a encontrar que Pablo nos da una enseñanza hermosa, bella, sobre la actitud y la manera de pensar de nuestro Señor Jesucristo, pero también nos puede ayudar esos principios para reducir los conflictos entre los demás, si es que nos enfocamos en ¿qué? En la armonía y en la felicidad en nuestras relaciones, tomando el camino humilde a la felicidad. Vamos a continuar con la serie que hemos empezado ya hace algunos domingos atrás. Hemos estado estudiando un libro que se llama el libro de Filipenses, un libro del Nuevo Testamento. Muchos lo han llamado el libro del gozo. Y vamos hoy a continuar estudiando esta nueva serie que le hemos llamado Cuarentena Divina, cómo estar feliz dentro de tu casa. Este libro fue escrito por el apóstol Pablo desde la cárcel, imagínate tú, pero él no permitió que nada ni nadie le robara el gozo en su vida. Así que yo quisiera que me acompañaran a leer este pasaje hermoso de la Biblia que se encuentra en Filipenses capítulo 2, desde versículo 1 al 11. Yo tengo una versión distinta, diferente, quiero leérselas y ustedes también pueden abrir su Biblia y leer la versión que usted tiene. Pero quiero leer esta versión de la Nueva Traducción Viviente que dice así: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, hágame verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué hermosa declaración que encontramos en este pasaje. En el versículo 1 y el versículo 2 podemos ver, hermanos, que la felicidad viene de la armonía. Pablo dice cuando escribe: hágame verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo, cuidando esa unidad, cuidando esa armonía. Y el versículo 3 al versículo 5 nos habla de que la armonía viene de la humildad. No puede haber comunión, no puede haber armonía si hay orgullo en nuestro corazón. Pero desde el versículo 6 al versículo 11, Pablo nos va a explicar de que Jesús es el modelo de ambos, tanto de la armonía como de la humildad. ¿Cuál es la clave de la felicidad? ¿Cuál es la clave de la felicidad? La armonía crea felicidad. Cuando hay comunión, cuando hay ese vínculo en el espíritu, ahí hay gozo, ahí hay felicidad en nuestro corazón. Y por eso Pablo enfatiza a los hermanos que si quieren hacerlo feliz de donde él está, guarden esa unidad, cuiden esa unidad. Manténganse así, y estando así unidos y humildes van a reducir los conflictos en su vida, le dice Pablo. Y eso es lo que quisiera compartir, estos principios que quisiera compartir con ustedes en esta tarde. Y quiero ir al primero de ellos, para reducir el conflicto en mi vida, en su vida. ¿Qué necesitamos hacer?
Bueno, la palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 2, versículo 13, la primera parte, no hagan nada por egoísmo o por vanidad. ¡Wow! ¿Qué significa esto? ¿Cómo puedo reducir el conflicto en mi vida? Número 1, nunca permito que el orgullo me guíe. No lo hago, no lo permito, me resisto a que el orgullo dirija mi vida, dirija mis pasos, dirija mis acciones, dirija mis motivaciones. Tenemos que hacerle la lucha al orgullo. Si mi enfoque está en Cristo, como en el capítulo 1 lo vimos, y le queremos honrar y le queremos servir, no tendremos problema con tener una manera de pensar humilde. ¿Por qué? Porque en nuestra mente, en nuestro corazón, está el propósito de honrarle por sobre todas las cosas. Que Él se lleve el crédito. Si no me aplauden, si no me reconocen, si no me dicen algo, no lo hicieron. Pero lo importante es que pude hacer algo para la gloria de nuestro Señor. Santiago capítulo 3, versículo 16 dice, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de mal. Muy simple, las envidias, las ambiciones egoístas no procuran la unidad, sino manifiestan el desorden y toda clase de maldad. Un corazón envidioso, un corazón orgulloso y ambicioso que piensa solo en uno, piensa solo en sus propios intereses, va a ocasionar discordia y va a generar mucho conflicto, ya sea en su propia vida o las personas que están a su alrededor. Por eso que Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21, dice de esta manera, Gálatas 5, 19 al 21. Cuando ustedes sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta y discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Una palabra muy fuerte, muy clara, porque dice que los que practican estos pecados dan evidencia que no son seguidores de Jesús, dan evidencia que no pertenecen al reino de Dios. Eso nos debe llamar la atención en nuestras vidas, hermanos. Si hay una raíz de orgullo, de envidia en nuestras vidas, tenemos que ir al Señor y decirle, Señor, examina mi corazón. No quiero que sea el orgullo el que me guíe. No quiero que sea el orgullo el que me motive a hacer las cosas. Si hago lo que hago, va a ser para la gloria y la honra de Dios y para beneficio de los demás. Nunca permito que el orgullo me guíe. Número 2, para reducir el conflicto en mi vida, debo ser humilde o tropezaré. Debo ser humilde y si así lo hago, no tropezaré. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 2, ahora en el versículo 3, en la segunda parte, dice, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. La palabra aquí importante que resaltar es la humildad. La humildad. La palabra griega para humildad es tapineo, que significa reconocer las limitaciones propias. Humildad es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones. Sé lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. No voy a envidiar lo que otros hacen, lo que yo no tengo. No voy a envidiar los talentos y los dones que otra persona tiene. No voy a caer en eso. Escúcheme lo que le voy a decir. Usted es una persona única, creada por Dios a la imagen de Dios. Usted no necesita copiarle a nadie nada. Usted es la imagen del Señor y tiene en su corazón, en su vida, talentos únicos. Y si usted ha recibido a Cristo, tiene dones, regalos de Dios en su vida. No desperdicie su vida, no desgaste su vida tratando de copiar a otra persona, tratando de ser como otra persona. Sea usted mismo, sea lo que Dios ha querido que usted sea y punto. Las personas, hermano, humilde, no es alguien que piensa de sí mismo mezquinamente. Ni es tanto el pensar en uno mismo como último, sino en no pensar en uno para nada.
Eso es la humildad. Que en mi mente y en mi corazón mis preocupaciones mayores están puestas en los demás. Están puestas en cómo puedo resolverle los problemas o las situaciones difíciles a otros. Quizás no puedo resolverlo todo, pero puedo hacer algo. Esa es la verdadera humildad. La verdadera humildad, hermanos, no tiene que ver nada con la manera como hablo, como visto, como miro, como respondo. La verdadera humildad es una actitud del corazón. La persona humilde, la verdadera persona humilde piensa en sí mismo y se acepta a sí mismo. Se rinde a sí mismo a Cristo para ser su servidor, para que lo use para la gloria de Dios y el bien de los demás. Santiago capítulo 4, versículo 6 dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Contamos con una gracia sobrenatural de Dios cuando tomamos la actitud de ¿qué? De buscar la forma y la manera de ser humildes. Si no, tropezaremos. ¿En qué vamos a tropezar? Primero, en el rechazo de Dios, porque dice la Biblia, Dios se opone a los orgullosos. Hermano, esto significa que debe de quitar su mirada en sí mismo. Yo debo de quitar la mirada en mí mismo. ¿Y qué? Y enfocarme en las necesidades de los demás. Esta verdad es contraria a la mentalidad del mundo. El mundo dice, todo se trata de ti. Todo se trata de tu propio beneficio. Vive para ti, que todos te sirvan, que todos te ayuden a subir. No importa lo que hagas, no importa quién pises, lo importante eres tú. Esa es la filosofía de este mundo. Pero hermano, nosotros no nos guiamos por la filosofía de este mundo. Nosotros ¿qué? Nos guiamos por la palabra del Señor. Y la palabra de Dios nos ordena que seamos humildes de corazón. Y esta verdad, hermanos, es la que tenemos que abrazar en nuestros corazones. Los hombres buscan ansiosamente establecerse, construir sus vidas en grande y ser los mejores. Buscan ser servidos, tienen que comprar voluntades, incluso amistades. Y si lo tienen que hacer, lo van a hacer con tal de ser los primeros. No les importa lo que pase a su alrededor. Hermanos, y eso es triste. ¿Por qué? Porque otra vez, si dejamos que el orgullo nos dirija, si dejamos que la humildad nos brote de nuestro corazón y nos rendimos al Señor, tarde o temprano vamos a tropezar. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6 dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Me encanta este pasaje de Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6, porque nos habla primero de un mandato. ¿Cuál es? Humíllense bajo el gobierno de Dios. Hermanos, esto requiere disciplina, esto requiere voluntad. Me voy a humillar, voy a venir a los pies del Señor, voy a reconocer mis limitaciones, voy a reconocer que no puedo hacer algunas cosas que quisiera, pero no puedo. ¿Cuántas personas hoy por hoy nos hemos sentido quizás cortas, incapaces de poder cubrir alguna necesidad que escapa a nuestro control y nos afligimos? Venga al Señor con toda esa aflicción, venga delante de Él. Señor, no puedo cubrir todas las necesidades, no puedo cubrir esa necesidad. Señor, estoy corto, no tengo esa capacidad para hacer todo lo que quisiera, lo reconozco. Esa es la humildad, venir delante del Señor y reconocer que no podemos hacerlo todo. Además, este pasaje habla de una promesa. Dice que si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, no cualquier mano, la de Dios, la poderosa mano de Dios, bajo el temor de Dios, dice que Él nos exalta. Esa es una promesa, la exaltación. No busque, escúcheme, no busque promocionarse usted mismo y no pase la vida tratando lograr las miradas hacia usted. Si usted es un hijo de Dios, usted le sirve a Dios. Usted no necesita impresionar a Dios. Ya usted ha sido salvado por Cristo en la cruz del Calvario. Lo único que necesitamos hacer es servirle con dedicación y con humildad al Señor. Dice la promesa, será exaltado. Ahora dice el tiempo, a su debido tiempo. El tiempo es de Dios. Dios sabe, escúcheme lo que le voy a decir. Dios sabe que si está usted en ese lugar es porque lo quiere usted ahí.
Usted no va a ir más allá de donde Dios quiere que usted vaya más allá. Déjelo que el Señor lo guíe, déjelo que el Señor lo exalte. No luche, no pelee, no haga eso, no hagamos eso. Descansemos y guardémonos bajo la poderosa mano del Señor. El Señor nos va a exaltar. ¿Debo ser humilde o tropezaré? Pero número 3, si deseo reducir el conflicto en mi vida, aprenderé el arte de prestar atención a otros. Aprenderé el arte de prestar atención. ¿Por qué digo esto? Porque en el versículo 4 de Filipenses 2 dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Procuren interesarse en los demás. O sea, pedirle al Señor ayuda, que nos abra nuestros ojos y podamos mirar alrededor. ¿Quién necesita ayuda? ¿Quién necesita una mano? ¿Quién necesita una palabra de aliento? ¿Quién necesita una palabra de oración? Hoy por hoy estamos padeciendo esta pandemia y nos ha afectado indudablemente en todos los aspectos, pero no solamente el aspecto físico, material. Indudablemente eso es serio, que una persona pierda el trabajo, le reduzcan horas o no tenga que comer. Tenemos que hacer las maneras y las formas de cubrir. Gracias a Dios estamos en un país próspero, bendito, que ha dado mucha ayuda en este momento. Pero ¿qué hay de esa área emocional de las personas? Hay personas que están deprimidas, hay personas que están angustiadas, hay personas que están estresadas. Esas son necesidades que también tenemos que percibir y ayudar. ¿Qué hay de esa persona que está pasando por una crisis emocional o espiritual? Hermanos, tenemos que decirle, Señor, abre mis ojos para poder ver la necesidad. Y que no nos equivoquemos, porque a veces la necesidad no sea material, la necesidad de una persona, de una familia, puede ser emocional o puede ser espiritual, psicológica. Señor, danos la capacidad y la ayuda. Y si no podemos resolver una necesidad por nosotros, tengamos la suficiente humildad para referir a alguien que lo pueda hacer, para referirle a otra persona que tenga quizá la capacidad que yo no tengo para atender ese caso. Hay tantos recursos en la comunidad o tantas maneras de poder ayudar a una persona. No cometamos el error de decir, yo te voy a ayudar, yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer y entrar en una área en donde ni siquiera tenemos la experiencia para hacerlo. Seamos humildes. Señor, ayúdame a prestar atención. No solamente a tener simpatía con las personas, sino empatía. Siempre repetimos esto, la empatía es muy diferente a la simpatía. La simpatía dice, oh, qué pena, oh, sí, qué dolor, oh, te dio te infectaste con el virus, oh, qué pena. O estás pasando por una enfermedad, oh, qué situación. O murió alguien, oh, qué pena. Pobrecito, vamos a estar orando. Eso es simpatía. Empatía es ponerte en los zapatos de la otra persona. Tratar de entender lo que está sintiendo, dentro de lo que se pueda, porque indudablemente cuando hay una tragedia, una crisis, una situación complicada en nuestras vidas, solo nosotros sabemos lo que estamos viviendo y lo que estamos experimentando. Quizás otra persona que ha vivido lo mismo puede ayudar mejor, pero eso no quita que cuando sepamos de alguien o veamos una necesidad o una crisis, pongámonos en los zapatos de esa persona para poderla entender, para poder un poco discernir lo que está padeciendo, lo que está sufriendo. Eso es lo que dice Pablo en esta hermosa carta a los filipenses. Aprenda el arte de prestar atención. Hoy por hoy hay mucha necesidad, hermano, en esta pandemia y en esta cuarentena que estamos llevando todos juntos. Hay muchas necesidades y hay muchas formas y maneras de poder ayudar, no solamente a la persona que está cercana a ti, sino a personas que quizás ni conoces, pero te enteras que está pasando por una situación. Una palabra de aliento, una oración, una ayuda, algo que le puedas decir, Señor, úsame para la gloria y la honra de tu nombre. Pero no solamente reducimos el conflicto en nuestra vida para guardar esa armonía en humildad, permitiendo que la humildad nos dirija y no cayendo en el orgullo, sino que además, y ese es el número 3, aprender, como dije, el arte de prestar atención a los demás, abriendo nuestros ojos. Pero por último, debo preguntarme qué haría Jesús. Número 4, debo preguntarme
¿Qué haría Jesús? ¿Por qué digo esto, hermanos? Muy simple, porque cuando Pablo escribe el capítulo 2 de Filipenses, muestra el ejemplo humilde de Jesucristo, el camino humilde que el propio Señor Jesucristo transitó y trajo tanta bendición a nuestras vidas. Por eso en el capítulo 2 de Filipenses, versículo 5 dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Tenga la misma actitud o tenga la misma manera de pensar. Empieza aquí, hermanos, y luego baja aquí. La humildad empieza aquí y baja aquí a mi corazón. Yo tengo esa disposición, esa actitud. Gracias porque el Espíritu Santo está con nosotros, que nos ayuda y nos logra poco a poco ser humildes. Así que debo preguntarme, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en una situación, en una circunstancia? ¿Cómo respondería Él? ¿Cómo actuaría? ¿Qué diría el Señor Jesucristo? Cuando vemos el texto bíblico, aquí en el capítulo 2, vemos cómo reacciona Jesús, cómo hace las cosas Jesús, cómo lleva su vida Jesucristo, nuestro Señor. ¿Qué significa preguntarme qué haría Jesús? Actuar como Jesús. Actuar como Jesús significa que no demando lo que creo que merezco. Eso significa actuar como Jesús. No demando lo que pienso que me pertenece o lo que es mi derecho, lo que creo que merezco. Mira lo que dice el versículo 6 de Filipenses 2. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Te lo leo de nuevo. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. No, Él no dijo, como yo soy el Hijo de Dios, soy Dios, voy a aferrarme a eso, voy a sacar provecho de esa ventaja. No, la Biblia dice que Él no reclamó, Él simplemente vino a servir. Este pasaje de la Biblia es conocido como el kenosis. ¿Qué significa esta palabra? Significa vaciar o despojarse, y tiene que ver con lo que Cristo hizo. Tiene que ver con Cristo poniendo al lado las prerrogativas de su divinidad para asumir la vida de un ser humano en su totalidad. Imagínate eso. Puso las prerrogativas de su divinidad a un lado. Eso no significa que dejó de ser Dios. Jesús siempre fue Dios, pero no usó su poder para beneficio propio, sino que dice se convirtió en un ser humano, totalmente humano, 100% humano como nosotros. Jesús no se estaba aferrando a la manifestación externa de su deidad. Era Dios, pero no se despojó de su deidad, jamás. Él solo se despojó a sí mismo de la manifestación exterior de su deidad para su propio beneficio. Él deja a un lado su derecho a manifestarse a sí mismo como Dios para su propio beneficio. Él se limitó a sí mismo. ¿Por qué? Muy simple, porque Él vino para servir, Él vino para pensar en nosotros. Así que si te preguntas ¿qué haría Jesús? Lo primero que tienes que hacer es lo que hizo Jesús, no estar enfocado, no demandar lo que piensas que te mereces. Yo merezco el reconocimiento, yo merezco que me aplaudan, yo merezco que me pongan aquí, yo me merezco que me pongan acá, yo merezco este título, yo merezco esta nota, yo merezco esto, yo merezco el otro. Y nos pasamos la vida tratando de reclamar y luchar y pelear con otras personas por lo que pensamos que es aquello que nosotros merecemos. Jesús merecía todo, pero Él, dice la Biblia, no demandó nada de lo que Él merecía para sí. Además, si quiero ser como Jesús y quiero vivir como Jesús y hacer lo que haría Jesús, busco entonces, número 2, la manera de poder servir a otros. Versículo 7 de Filipenses 2. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Como hombre, ¿sabes qué rol vino a cumplir? De siervo, un siervo sufriente. Es interesante, hermanos, que la construcción griega de esta frase dice que su esencia como hombre era la de un siervo. Esta versión usa la palabra esclavo. Su carácter era la de un siervo. Su carácter era identificado por el servicio. Cuando tienes oportunidad de servir a otros, ¿te molesta? ¿Te cuesta? Cuando te piden hacer algo, ¿no te gusta? Lo haces a regañadientas, especialmente cuando te piden cosas que no te agradan, no es de tu agrado. Allí se muestra tu carácter de siervo. Pequeños actos de servicio. Estoy dispuesto a lo que me pidan hacer, lo hago. Es más, ni esperas que te lo pidan.
sino que tomas la iniciativa y haces algo por alguien por nada. Si se enteraron todos, que se enteren. Si no se enteraron, que no se enteren. No podemos pasarnos la vida viviendo un camino de orgullo, buscando el aplauso de los demás. No funciona así. La Biblia dice, humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Que tu mano, una mano que haga algo, la otra dice que no se entere. No tenemos que estar compartiendo a todos lo que nosotros hacemos. No lo necesitamos. Hermanos, simplemente tengamos la actitud de servicio a los demás. Y esta palabra nos llega a todos nosotros, porque todos nosotros tenemos la tendencia, ¿verdad?, de ser reconocidos, Hay algo natural en nosotros, natural, de ser apreciados. Eso es parte, eso es bueno, el apreciar. Pablo dijo, honren al que merece honra. Yo no estoy diciendo que no debemos honrarnos, no debemos apreciarnos. Lo que estoy hablando es algo mucho más profundo. Y Pablo está enfocándose en la actitud del corazón. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Cuando yo me preparo para hacer algo, ya sea una clase, para predicar, para enseñar, para dar de comer a alguien, para llevar algo de comida, para pagarle un bill a alguien, ¿por qué estoy haciendo eso? ¿Qué me motiva a hacer eso? ¿Qué hay detrás de esa manifestación de servicio? ¿Glorificar a Dios? ¿Ayudar a la persona? ¿Que la persona sea beneficiada? ¿O detrás de eso hay una intencionalidad orgullosa? Hermanos, todos, por favor, no me digas, no, eso no va conmigo. No, hermano, si ya dijiste eso no va conmigo, entonces ya eres el candidato número 1 de orgullo. Porque todos lidiamos con el orgullo en nuestro corazón, porque hay una naturaleza todavía allí caída, que es la naturaleza pecaminosa, que siempre tiende al orgullo, a la vanagloria. Tenemos que siempre ir a la cruz, todos los días. Decirle, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, soy lo que soy y hago lo que hago. Señor, yo no merezco nada y si algo recibo, te doy toda la gloria y la honra a ti. Busco la manera de poder servir a otros. No solamente servir a los que me simpatizan, no. La prueba ácida del verdadero servicio es servir a aquellos que tú tienes un rechazo, con aquellos que no simpatizas, con aquellos que no opinan como tú. A esos bendícelos. La Biblia dice, bendice a tus enemigos y ora por ellos. No solamente bendigas a tu amiga, a tu amigo, al que te cae bien, al que simpatizas, o como a veces hacemos, él es de mi país, voy a preferirlo a él. Hermanos, dice el Señor Jesucristo, no se aferró a nada. Tú y yo a veces nos aferramos a que como somos hispanos, ¿verdad?, no vamos a congeniar y no vamos a compartir con otras culturas. Nos aferramos a nuestro país y decimos, yo tengo mejor conexión con el de mi país. Con esta persona que no es de mi país, yo lo pongo a un lado. Todos lidiamos con eso y tenemos que ser humildes delante del Señor y pedirle que Él nos ayude. Busque la manera de poder servir a otros, especialmente a aquellos con los cuales usted tiene diferencias. 3. Hago lo correcto incluso cuando es doloroso hacerlo. ¿Por qué digo esto? Bueno, fíjese en Filipenses capítulo 2, versículo 8. Yo tengo esta versión que dice, hablando de Jesús, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. ¿Se da cuenta? Hermanos, hacer lo correcto nos va a llevar a pagar un costo. Hacer lo correcto nos va a llevar quizás al dolor. En esta vida, hermanos, por hacer lo correcto, por hacer lo justo, quizás no vamos a recibir un buen pago. Pero sabemos que tenemos la satisfacción de hacer lo que es correcto. Jesús vino, hizo lo correcto, mas sin embargo lo clavaron en una cruz como un vil pecador. El camino de la felicidad tiene un costo y hay un precio que pagar. La vida cristiana, a diferencia del mundo que dice cuánto me vas a dar, cuánto voy a recibir, el creyente dice cuánto puedo dar, cuánto puedo sacrificarme, cuánto puedo bendecir a mi prójimo. Esa es una mentalidad humilde que nos conduce a la felicidad, al gozo. ¿Por qué? Porque nos hace más como Cristo. El que sirve y que sufre por la causa de Cristo se hace más como Cristo, se hace más como su Señor, dice la palabra. Pero el sacrificio nunca debe ser medido o mencionado siquiera. Tampoco estoy sufriendo
estoy sacrificando esto y el otro, tampoco debe ser ni mencionado. La persona que constantemente está hablando acerca de sus sacrificios no tiene una mentalidad sumisa, sino que detrás de esos actos de sacrificio está el orgullo, Hermanos, para terminar, este pasaje termina hablando de una recompensa. Mira el versículo 9 al 11 del capítulo 2 de Filipenses. Dice Filipenses 2, 9 al 11. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿A quién? A Jesús. Y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, Dios recompensa la humildad. Porque Dios ve en la intimidad de nuestra vida lo que somos y lo que hacemos. Usted no necesita preocuparse por lo que los demás puedan hacer. Dios no es deudor de nadie. Él cuida de ti. Él cuida de mí. Proverbios capítulo 15, versículo 33 dice, la humildad viene antes que el honor. ¿Vio? Y Proverbios 24:4 dice, la humildad tiene una recompensa, y esa recompensa es riquezas y honor. Quiero concluir. Si deseas experimentar la verdadera felicidad, ya sabes que el camino que debes de seguir, el camino de la humildad. Ese es el camino que tú y yo necesitamos transitar. Amigo, Cristo se humilló para obtener la salvación de tu alma. Y dice Filipenses capítulo 2, versículo 8, se humilló Cristo a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y dice la palabra del Señor que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pon el nombre que tú quieras, el nombre del presidente de los Estados Unidos o el nombre del presidente de tu país. Mire, el nombre de Cristo está sobre cualquier presidente. No se compara ni siquiera su nombre con alguno de los nombres de las autoridades o reyes. Su nombre es por sobre todos. Y dice, para que ante el nombre de Jesús se doble, escucha, toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Eso significa que toda rodilla, tarde o temprano, se va a tener que doblar delante de Jesucristo. Y dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos y amigos, especialmente tú, amigo, amiga, Cristo se humilló a sí mismo, vino humildemente como un siervo y se entregó. Dice la Biblia que Él rindió su vida por ti y por mí. Y la mayor expresión del servicio que ha hecho es dejar que lo claven en un madero, en una cruz, para pagar por nuestros pecados. Él murió, Él cumplió, Él pagó por ti y por mí. Pero al tercer día Él resucitó. ¿Qué significa eso? Que Él cumplió lo que tenía que cumplir, para lo que había venido. Él había venido para morir y tomar el castigo que tú y yo merecíamos por los pecados que habíamos cometido. La Biblia dice que al tercer día se levantó y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Tú tienes dos opciones, amigo, amiga, escúchame. Una, en este tiempo, en esta tierra, dobla tus rodillas delante de Jesús y reconócelo como Salvador de tu vida y Señor y Rey de tu vida. Arrepiente tus pecados y acéptalo en tu vida. Y conviértete en un discípulo de Jesucristo y un cristiano seguidor de Jesús. Lo otro es no querer hacerlo en esta tierra y dejarlo para después. Pues si mueres, tengo que decirte algo. Te tendrás que ir delante de la presencia de Dios y tendrás que doblar esas rodillas y tendrás que adorarle. Pero será muy tarde, porque si tú no quisiste estar en compañía de Dios toda tu vida en la tierra, Él te preguntará, ¿por qué ahora quieres estar conmigo por la eternidad? La Biblia dice, hoy es el día de salvación. No dejes para mañana lo que tú tienes que hacer en este momento. Dobla tus rodillas delante de Jesucristo. Dile, perdóname por mis pecados, oh Señor. Yo reconozco que tú moriste en la cruz por mí. Y acepto lo que tú hiciste por mí para salvarme y no tenga yo que ir con ser condenado al infierno por la eternidad. Entonces yo creo en ti, Jesús. Es decir, yo pongo toda mi confianza en ti y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Si tú hoy lo haces, la Biblia dice que serás salvo.
¿Cómo lo hago, pastor? Una oración. Ahí donde estás, di, Jesús, dilo, Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, de corazón. Me arrepiento y creo en ti. Es decir, pongo toda mi confianza solamente en ti, Jesús. Ven a mi vida, te recibo como mi Señor y Salvador y Rey de mi vida. Sé el Rey de mi vida. Quiero amarte y servirte por siempre, hasta que tú me llames a tu presencia. ¿Has hecho esa oración? Gloria a Dios, déjanoslo saber, queremos orar por ti y queremos bendecirte y ayudarte. Escríbenos y nosotros oraremos y te guiaremos en la decisión que has tomado. No lo dejes para mañana, hazlo hoy. Hazlo hoy. Permítame terminar, hermanos, con una palabra de oración. Gracias, amado Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho un gran desafío, Señor, en nuestras vidas. Y por eso te pedimos que nos ayudes para que el orgullo no me domine, Señor. Y que lo pueda identificar, y que lo pueda oler, y que lo pueda detectar para que vaya a la cruz y vuelva a arrodillarme y decirte, Señor, no permitas ser dirigido, que mis acciones no sean dirigidas por el orgullo. Señor, ayúdame. Señor, al contrario, quiero vivir una vida de humildad y conducirme siempre así. Que mis ojos estén atentos para ver las necesidades de los que están a mi alrededor. Señor, quiero servir humildemente a otros como lo hizo Jesús. Aun esto implique sacrificio y dolor, pero sé que valdrá la pena y tú serás glorificado. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén y amén.